Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Les doy la cordial bienvenida a todos y les voy a pedir que me indiquen si me pueden escuchar. Les voy a animar a que me lo indiquen. Si me pueden ver y me pueden escuchar correctamente, hermanos, si pueden indicar con la tecla número 1 antes de dar inicio a nuestro programa. Voy a esperar que alguien nos indique en el chat. Y, ok, parece que sí, ya mi esposa me está diciendo que me pueden escuchar bien. Con permiso. Aprovecho para dar la bienvenida a los que están en el chat. A ver, vamos a ver quién está ahí. La hermana Juliana, Dios la bendiga, hermana Juliana. Qué bueno verla por aquí. Gabriel Muñoz, Rosa Isela Díaz, Marimar Familiar en Defensa de mi Fe, Ana Encarnación, Karen y Jesús, Dios los bendiga, hermanos. Jorge el Flaco, Dios te bendiga, bienvenido. Víctor Zenobio, Dios te bendiga. Diana Shanta, Marc Cabrales, Johnny de León, Rosa Benítez, Carlos Álvarez, María Sánchez, Liliana Morales, Sofía Pérez, Alfredo Mesa, Gaudens, Marc Cabrales. Perdón. A ver, como que necesito tomar más café, hermanos. Muy bien. Ahí con su, con su permiso. Me estoy ahogando aquí. Hermano Hans, Dios te bendiga. Buenas noches. Bienvenido, hermano. ¿Quién más tenemos por aquí? Cecilia Huerta, Yolanda Mullens, Tomás Quispe. Dios te bendiga. Saludos hasta Ecuador. Rosy González, Julia López. Todos ustedes sean bienvenidos. A ver, hermanos, me los voy a escapar aquí por unos segundos, ¿eh? Bueno, ya estoy de regreso. Ok. Ahora sí, ya estamos de regreso. Muy bien, ¿quién más está ahí? Bueno, pues todos ustedes los que van llegando, parece que ya no me doy abasto. Carmelo Limón, Dios te bendiga, hermano. Waldemar Morales, bendiciones. Marco Antonio Barragán, Gabriel Aranda, Dios te bendiga, bienvenido. Brian Copín, Daniela Esteves, Carmelo Limón, creo que ya lo mencioné, no estoy seguro. Sergio Peláez, ¿quién más? Vicky Martínez, Gema García, todos ustedes, hermanos, sean cordialmente bienvenidos, católicos y no católicos. Y bueno, pues ya saben cuál es el tema, ¿no? Vamos a estar viendo, obviamente ya he hablado de este tema, es de los temas quizás que en el contexto de la apologética, quizás de los más populares. Como sabemos, nuestros queridos hermanos separados, los cristianos no católicos, tienen una Biblia incompleta, una Biblia que carece de 7 libros en el Antiguo Testamento. Estos 7 libros algunas veces se les conoce como deuterocanónicos, más bien ese es digamos que es la etiqueta más popular incluso en círculos católicos, los libros deuterocanónicos, y nos estamos refiriendo específicamente a 7 libros del Antiguo Testamento que no están incluidos en las Biblias no católicas, en las Biblias protestantes. En el Nuevo Testamento estamos en la misma página, pero no así en el Antiguo Testamento. Cosa curiosa, ¿no? Porque la Iglesia ha sido la que de manera definitiva, oficial, dogmática, ha sido la que nos ha definido de manera definitiva el canon, la lista. Cuando hablamos del canon,
estamos hablando de la lista oficial de los libros sagrados, es decir, los libros que tienen el derecho a formar parte de este libro sagrado que llamamos Biblia. Para los que no saben, Biblia viene de una palabra griega, es biblios, que significa libros o libritos, pequeños libros. Otra forma de traducir sería colección de libros. Es decir, este libro sagrado al que llamamos Biblia, bien pudiera ser llamado la Biblioteca Sagrada. Es una colección de libros sagrados. Entonces, nuestros hermanos queridos, ellos aceptan, por un lado aceptan la autoridad con que la Iglesia Católica definió el Nuevo Testamento. Pero ya cuando se trata del Antiguo Testamento, obviamente siguiendo a Martín Lutero, no, ahí ya no aceptan la autoridad de la Iglesia. La aceptan en cuanto al Nuevo Testamento. Pero eso es algo que yo a menudo les hago mención a nuestros hermanos no católicos. Yo les digo o les hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué si aceptas la autoridad de la Iglesia para el Nuevo Testamento, pero ya cuando se trata del Antiguo Testamento ya dices que no? Ya la decisión de la Iglesia la sometes a la discusión, la sometes al juicio del individuo. Cuando si vamos a ser consistentes, o en este caso el no católico, si va a ser consistente, tendría que rechazar todo. De hecho, Martín Lutero sí fue consistente, porque Martín Lutero no respetó la autoridad de la Iglesia ni en el Antiguo Testamento, pero ni tampoco la respetó en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual Martín Lutero rechazó 4 libros del Nuevo Testamento, porque Martín Lutero no, él se sentía con la autoridad para, pues prácticamente para él decidir cuáles son los libros inspirados y cuáles no son los libros inspirados. Entonces, esa es una buena pregunta, ¿no? Pero bueno, entrando ya un poco más en materia. Primeramente, canon significa lista, ¿no? A ver, aquí tengo una pizarra y aquí vamos a darle uso. Yo sé que la mayoría de ustedes son expertos en el tema, pero recuerden que también tenemos hermanos que tienen menos tiempo y ellos tienen necesidad de que les expliquemos un poco más. Y está bien, se vale, todos hemos pasado por ahí, ¿no? El canon, esta palabra que les voy a enseñar, canon, espero que la puedan ver. ¿Ok? Esta palabra canon es una palabra griega. Es una palabra griega que se puede traducir como una regla. En el sentido en el que la usamos, se trata de una lista, ¿no? De una lista oficial. Pero en la realidad la traducción literal de canon es una regla que viene de la antigüedad, que se utilizaba una vara. Era una vara con la que se medía, se sacaban las medidas. Y de ahí, esa es la raíz. Por eso hablamos de canon, una regla, una lista. O dicho de otra manera, la colección oficial de libros sagrados. Entonces de ahí es que escuchamos esta expresión canon, la regla, la lista, la colección oficial de libros sagrados. Y el canon está compuesto por 73 libros. Son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Repito, en total estamos hablando de 73 libros sagrados. 46 para el Antiguo Testamento y 27 libros sagrados para el Nuevo Testamento. Nuestros hermanos separados rechazan 7 libros del Antiguo Testamento,
que son los que se les conoce como los deuterocanónicos. Estos libros deuterocanónicos son los siguientes: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y el primer y el segundo libro de los Macabeos y unas porciones de Esther y Daniel. Voy a repetir, estos son los libros que los hermanos separados no tienen como parte del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, que no hay que confundirlo con el libro del Eclesiastés, Baruch y primer y segundo libro de los Macabeos y unas porciones del libro de Esther y el libro de Daniel. Estos son los libros conocidos como los deuterocanónicos, que ellos les llaman apócrifos. Si tú platicas con un hermano separado, con un protestante, él se va a referir a estos libros como los apócrifos. Y bueno, vamos a hablar también un poco de la historia de esa palabra, de la historia de la palabra apócrifo o apócrifa. Algunas veces se utiliza la forma femenina de la palabra apócrifa. Algunas veces vas a escuchar que te van a decir, no, yo no acepto la apócrifa, refiriéndose a la colección de estos libros que he mencionado, y no los aceptan. La palabra apócrifo o apócrifos en la antigüedad tenía diferentes significados. Algunas veces se utilizaba para hablar de libros que sí pertenecían a la Biblia, pero que eran libros... estoy buscando la mejor forma de explicarlo. Algunos autores les llamaban los libros eclesiásticos. En la iglesia realmente nunca, la iglesia no ha tenido preferencia para hablar de grados, en la escritura. Aunque los teólogos católicos sí reconocen que aunque todos son inspirados, los 73 libros que tenemos en la Biblia, todos los libros que están aquí en la Biblia, los 73, todos tienen inspiración divina. Sin embargo, ya para motivos de estudio, para fines de estudio teológico, los teólogos han visto, ¿no?, como ciertos libros tienen una especial importancia. Y a través de los siglos, sobre todo en los primeros siglos de la iglesia, algunas veces se hablaba de libros eclesiásticos. Se hablaba de los libros canónicos, pero no para referirse, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de libros canónicos, utilizamos esa palabra para referirnos exclusivamente a los libros que deben pertenecer a la Biblia. En los primeros siglos, algunas veces cuando se hablaba de libros canónicos, se estaban refiriendo a los libros que tenían mayor peso en cuanto a la definición del dogma cristiano. Y había otros libros que se les llamaba los libros eclesiásticos. Ahora, si tú te quedas pensando y dices eclesiásticos, eso me suena como de iglesia, eclesia. Sabemos que la palabra iglesia viene del griego eclesia. Precisamente porque estos libros se leían en la iglesia y eran parte de la vida devocional de la iglesia, de ahí es que se toma su nombre, los libros eclesiásticos. ¿Ok? Pero se reconocía que los libros eclesiásticos, aunque eran de mucho provecho y se les llama incluso libros de mucha virtud, y que son libros provechosos para que se lean en la iglesia, libros eclesiásticos, sin embargo, no tenían el mismo peso que otros libros tenían. Y a los libros que más peso tenían, algunas veces algunos escritores de la antigüedad les llamaron los canónicos. Repito, cuando ellos hablaban de los canónicos, no estaban diciendo que solo esos eran divinos, que solo esos eran inspirados. No quiero enredarlos con demasiada historia, con demasiados detalles,
Pero más bien les estoy diciendo esto para cuando ustedes estén leyendo la historia de la iglesia y vean que este padre de la iglesia o aquel otro padre de la iglesia se refiere a ciertos libros que aparecen en la Biblia como canónicos y a otros les llaman eclesiásticos, no vayan a pensar que ahí se está diciendo que el primer grupo, los canónicos, sí son inspirados y que los eclesiásticos no son inspirados. No se está diciendo eso. Solo les digo esto. Siempre hay que entender las palabras según su contexto. Las palabras tienen una raíz y eso es lo que conocemos como la etimología. La raíz de la palabra. ¿De dónde viene esta palabra? Por ejemplo, yo ahorita les hablé de la etimología de la palabra canon. Canon bíblico. La etimología, la raíz es canon. Y si notaron es canon con K, porque es una palabra griega. ¿Ok? Canon. Esa es la etimología. Es la raíz de donde sacamos nuestra palabra en castellano, que es casi idéntica, solo con la C en lugar de la K. Esa es la etimología. Pero hay algo que se llama filología, que significa ya no la raíz, sino la utilización, el uso, cómo la gente común y corriente utiliza la palabra, en qué sentido la utilizan. Esa es la filología. Una cosa es la raíz de la palabra, esa es la etimología, y otra cosa es la filología, o sea, cómo se usa. ¿Ok? Y muchas veces cuando leemos la historia, cometemos errores. Porque ahorita la palabra se usa de una manera y leemos algo que se escribió hace 1700 años, decimos, ah, no, pues significa lo mismo. Y no siempre es así. Ese es el caso de la palabra apócrifos. Y algunos de nuestros hermanos queridos, algunos de nuestros hermanos separados, caen en ese error. Y dicen, ¿ves? Aquí Jerónimo o Atanasio, San Jerónimo o San Atanasio le llamó a este libro o a aquel otro libro apócrifo. Y ellos se imaginan que San Atanasio y San Jerónimo le están dando el mismo uso a la palabra que un protestante del año 2020. Y es ahí donde se cae, donde se comete el error. Y ese error lo podemos cometer todos, tanto católicos como no católicos. Entonces, hermanos, creo yo que eso es importante. Recuerden, algunos escritores de la antigüedad, del siglo III, del siglo IV, utilizaron la palabra apócrifo de una manera distinta a como ahora un protestante en el año 2020 la utiliza. Y también la palabra canónico, un libro canónico, de manera distinta. Ahorita, ya de siglos para acá, cuando hablamos de libros canónicos nos referimos exclusivamente a los libros sagrados, a los libros divinamente inspirados que deben pertenecer, que tienen derecho a pertenecer a lo que llamamos Biblia, el libro de Dios, el libro sagrado de Dios. Pero no, en el año 300, en los 400, canónico no siempre tenía ese sentido. Y apócrifo también, ¿ok? A ver, permítame ver, es que la verdad tengo mucha información, pero yo más que nada, en lugar de estar aquí nada más hable y repitiendo lo mismo una y otra vez, quiero escucharles a ustedes en cuanto a sus dudas que puedan tener, porque estoy haciendo este video, escogí este tema para esta transmisión, porque me lo han estado pidiendo. Yo sé que ya he hablado, de hecho, para los que no lo saben, tengo una serie de videos, si no me equivoco, son 4 videos. Si no has visto esta serie sobre el canon bíblico, el canon de la Biblia, los libros sagrados, aquí en la parte de abajo, en la descripción, tienes que darle clic donde dice ver más. Si le haces clic donde dice ver más, vas a ver que hay diferentes listas de videos. Busca la que dice canon bíblico o el canon de la Biblia. No recuerdo exactamente cómo dice. Si haces clic, te va a llevar a donde tengo mi serie de videos del canon de la Biblia, el canon bíblico, para los que no lo han visto. Porque en esta hora que vamos a estar aquí, no voy a alcanzar a cubrir lo que ya he cubierto en esos 4 videos, que en total son como 6 horas.
Y bueno, es para los que no los han visto, ¿no? Y repito, no voy a alcanzar a cubrir todo. Parece que aquí tengo algunas, no sé, algunas preguntas, quizás algunos comentarios. David, él pregunta, bueno, dicho sea de paso, ahorita solamente me voy a enfocar en comentarios o preguntas que tengan que ver con el tema, hermanos, ¿ok? David dice, ¿cuál es el mejor libro para estudiar la historia del canon bíblico? Es decir, cómo se formó la Biblia y cuáles fueron las reglas que siguieron. Mira, fíjate que yo lo que yo hago, yo consulto mucho páginas católicas en los dos idiomas, en inglés y en español. Tengo también, estoy aquí, quisiera estirar mi mano, la verdad ya no me quiero estar parando de aquí de la cámara. Tengo un libro, ah, pero es un libro en inglés. Lo que voy a hacer para no complicarnos, sobre todo para responderle a David, al final de la transmisión voy a poner en un comentario y lo voy a poner como principal. Voy a poner el nombre del libro con el autor. Ese está en inglés. Voy a ver si está en español. Me voy a dar a la tarea. Pero ya que encuentre algunos títulos en español, obviamente, los voy a poner ahí, hermano David. Pero ahora con el resurgimiento o más bien con el surgimiento de las redes sociales, mucha información ya la puedes encontrar. Obviamente tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Pero la puedes encontrar en las redes, en páginas católicas de internet. Algunos libros incluso, protestantes, hay algunos que hacen un buen análisis. Obviamente, cuando llegan a la conclusión, ya ellos te vas a dar cuenta, ¿no? Que ahí es donde nos partimos, ¿no? Ahí es donde cada quien toma una conclusión distinta. Pero algunos análisis son muy buenos y algunos autores protestantes reconocen muchas cosas que usualmente con los protestantes de a pie, por así decirlo, no las reconocen. Por ejemplo, yo he leído a protestantes que dicen que la Biblia con 66 libros es una novedad. Ustedes saben que las Biblias protestantes que tienen solo 66 libros realmente son una novedad. Empezaron a circular a mediados de los 1800. Ah, un teólogo anglicano a mediados del siglo pasado, de los 1900, él hizo un comentario. Él dijo, al mundo protestante de habla inglesa se le entregó un canon que supuestamente es un canon que no está adulterado, cuando en la realidad lo que se nos ha entregado es un canon que nunca se había utilizado, nunca habíamos tenido una Biblia así. O sea, refiriéndose a una Biblia con solo 66 libros. Aún los protestantes tenían los libros deuterocanónicos como parte de sus Biblias, aunque siempre a ellos les gusta decir, no, sí los teníamos, pero los teníamos en una sección diferente. Y yo siempre respondo, ¿y eso qué? Pero los tenías entre pasta y pasta. Los tenías ahí. Los tenías como parte de lo que tú llamas Biblia. Si vas a la portada, dice Holy Bible, Santa Biblia, Sagrada Biblia. Y adentro de ese libro, ahí los tenías. Que les ponían una etiqueta para tratar de disfrazar. Es diferente. La etiqueta que le ponían es que le ponían apócrifo, supuestamente, pero ahí estaban. Entonces, estas Biblias que ahora uno ve en las librerías, me refiero a las Biblias protestantes, que solo incluyen 66 libros, son una novedad. De hecho, muchas editoriales protestantes lo que están haciendo es que a la hora de publicar determinadas traducciones, ellos ya están utilizando las dos opciones. Es decir, publican una sin deuterocanónicos y publican otra con deuterocanónicos. Esto cada vez está siendo más popular. ¿Por qué? Porque así siempre ha sido. Si tú quieres tener en tus manos la Biblia de las edades, la Biblia que a través de los siglos del cristianismo se ha utilizado,
Si quieres tener eso en tus manos, no lo estás haciendo cuando solo tienes una Biblia con 66 libros. Eso yo lo descubrí cuando yo no era católico, antes de que yo comenzara ni siquiera a pensar en el catolicismo. Yo ya estaba estudiando diferentes temas, ya estaba descubriendo cosas, ya estaba yo descubriendo en ese tiempo, repito, ni siquiera estaba pensando en el catolicismo, pero estaba yo sediento de, de entender la verdad. Yo ya no estaba tranquilo, yo ya quería realmente entender y llegar al fondo del asunto. ¿Cuál era la raíz de tanta división, de tantas denominaciones en el mundo protestante, de tanta contradicción, de tanta confusión? Y comencé a descubrir varias cosas, entre ellas descubrí que esto de tener una Biblia con 66 libros es algo muy, pero muy reciente. Se popularizó comenzando en Gran Bretaña, después corrió a Alemania, a algunas partes de Rusia y de ahí por extensión a los Estados Unidos y ya más recientemente por extensión a el resto del mundo, ¿no? Comenzando por Latinoamérica, Asia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, Alexis Mena. Alexis Mena dice esto. José, ayúdame con una pregunta sobre los libros deuterocanónicos. Si la Biblia es inherente, no entiendo bien esta palabra, pero bueno, sigo leyendo. ¿Por qué en el libro, inerrante, me imagino que eso quiso decir, si la Biblia es inerrante, o sea, sin error, no hay error en la Biblia. Si la Biblia es inerrante, ¿por qué en el libro de Judith hay errores históricos? Mi pregunta para ponerla en contexto es que la inerrancia bíblica hay que tomarla en cuanto a la fe o en todo sentido científico, geográfico e histórico. Bueno, me hubiera encantado, hermano Alexis Mena, que me hubieras proporcionado el capítulo y el versículo para, pues, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Pues aquí me menciona nuestro hermano Alexis que hay errores en el libro de Judith. Pero bueno, más que nada, aquí como yo veo, el corazón de su pregunta es sobre la inerrancia de la Biblia. Bueno, lo que les puedo decir es que cuando la Biblia, o más bien cuando se dice de la Biblia que es inerrante, nos estamos refiriendo a que, número uno, así lo primordial, es que no hay error en su moralidad, no hay error en su teología, en sus verdades. Ahora, aquí Alexis mencionó datos históricos, que hay un error en cuanto a historia. Puede, me gustaría verlo, la verdad es que tengo incluso miedo de empezar a dar mi opinión cuando ni siquiera he visto este pasaje del que me estás hablando, que me estás señalando, ¿no? Como un error histórico en el libro de Judith. Eh, Tendría que ver también si se trata de de alguna variación textual. Por ejemplo, para los que no saben, las variaciones textuales se refiere a que, miren, lo que tenemos ahorita en nuestras manos, esto, la Biblia, esta es una traducción al castellano. Pero esta traducción al castellano está basada en un texto griego. Pero ese texto griego es una colección, por así decirlo, de diferentes manuscritos. Esa colección de diferentes manuscritos ha sido seleccionada por un grupo de personas autorizadas por la Iglesia. Pero aparte de esa colección de manuscritos hebreos y griegos y arameos, hay otros manuscritos que no se han escogido y que por lo tanto no forman parte del texto griego o hebreo y por lo tanto no forman parte de nuestra traducción al español. Y algunas veces
se puede encontrar una variación. De ahí viene la palabra o la frase variación textual. Que un manuscrito dice la gloria sea al Señor Jesús y otro manuscrito dice la gloria sea al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la variación? Cristo. En uno dice Señor Jesús y en otro dice Señor Jesucristo. Hay una variación famosa de San Pablo citando un pasaje del Antiguo Testamento. Si no me equivoco, él dice que habla de 23,000. Pero hay otros manuscritos que dicen 22,000. Entonces ahí podría ser algo similar a lo que preguntas. La pregunta es ¿cuál es el correcto? ¿El que dice 23,000 o el que dice 22,000? Hablando del pueblo de Israel, hablando del pueblo judío. A eso, número uno, se le llama variación textual. Recuerden, hermanos, hay miles de manuscritos, algunos completos, algunos son fragmentos. Es decir, puede ser que tengamos un manuscrito completo del Evangelio de Juan, pero puede ser que nada más tengamos un manuscrito que tiene los primeros 10 capítulos del Evangelio de Juan. Algunos manuscritos son completos, algunos son parciales, otros que son muy antiguos, tenemos fragmentos muy pequeños. Hay manuscritos de este tamaño. Hay manuscritos donde solamente tenemos unos cuantos versículos. Hay manuscritos que tienen 3 versículos, 8 versículos, 20 versículos, sobre todo los más antiguos. ¿Ok? Entonces, todos estos manuscritos es de donde tomamos los textos originales, ya sea el hebreo o el griego. Y basándonos en estos textos hebreos y griegos, se juntan los biblistas, se juntan los traductores y nos dan las traducciones al castellano, al portugués, al inglés, al alemán, al francés, al chino, al japonés, a las lenguas de los pueblos autóctonos de las tierras del continente americano, el quechua, el náhuatl, el mixteca, las diferentes lenguas que hay en todo el mundo. Todas las traducciones se basan en un texto de la Biblia. Para el Nuevo Testamento, griego. Para el Antiguo Testamento, hebreo. Esta pregunta no es precisamente del canon, es más bien una pregunta sobre la inerrancia de la Biblia. ¿Qué significa inerrancia? Que la Biblia no tiene error. Y es una buena pregunta, pero sí, no tengo toda la información para darte una respuesta más específica, hermano Alexis. Siguiente pregunta, Juan Pablo Gómez. Respecto a la Biblia, ¿por qué los hermanos ortodoxos tienen más libros? Creo que son 80. Sí, es cierto, sí tienen más libros y depende. Los ortodoxos, a diferencia de los católicos, los ortodoxos están divididos en diferentes grupos y algunos grupos aceptan más libros que otros ortodoxos. Algunos tienen 76, otros creo que sí 80, o no recuerdo si son 81. Lo podría incluso buscar, pero sí tienen más libros. Y para no hacer demasiado larga la respuesta, la respuesta es porque en el Antiguo Testamento, aparte de los 46 libros que tenemos en nuestra Biblia católica, había un apéndice, es decir, había una sección. Un apéndice, perdón, es una sección separada que incluía otros libros. Que si tú me preguntas cuántos libros había en ese apéndice que tú estás hablando del Antiguo Testamento, era parte de lo que se conoce como la Septuaginta. Para los que no saben qué es la Septuaginta, es muy sencillo. La Septuaginta es es una traducción griega del Antiguo Testamento. Ahora nota que dije traducción, porque recuerda, el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, principalmente en hebreo, unas pequeñas porciones en arameo, pero principalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua de los judíos, la lengua de los israelitas. Pero
ya en tiempos antes de Cristo, cuando los judíos estaban desparramados, por así decirlo, estaban en la dispersión, habían sido expulsados de sus tierras y estaban a lo largo y ancho de lo que era en aquel entonces el imperio de Grecia, el imperio griego. Ellos ya estaban adoptando la lengua de los griegos, es decir, el griego, la lengua griega, y comenzaron a hacer algunas traducciones del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, pero comenzaron a hacer traducciones al griego. ¿Ok? Con el tiempo se completó la traducción y ya tenían todo el Antiguo Testamento en griego. Pero esta colección, que se le conoce como la Septuaginta, esta traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento, aparte de los 46 libros que aparecen en la Biblia católica, tenía un apéndice. Siempre, digamos que los 46 libros que tenemos en nuestra Biblia católica, en el Antiguo Testamento, siempre iban acompañados de otro grupo de libros. Que ese otro grupo de libros es el apéndice al que me estoy refiriendo. Este apéndice variaba dependiendo la traducción, porque había diferentes Septuagintas, por así decirlo. La Septuaginta no era algo así como... ¿Cómo les puedo explicar? La Septuaginta no era así como un libro que alguien se sentó y lo escribió, sino que cuando hablamos de Septuaginta estamos hablando de traducciones al griego. Y había diferentes códices, diferentes colecciones que variaban. Y lo que variaba era este apéndice. Algunos tenían 6 libros, algunos tenían 5 libros, algunos tenían menos o incluso más, dependiendo la comunidad que tenía la traducción. Pero bueno, no los quiero enredar. Cuando los griegos, tiempo después, como un siglo y medio después de la Reforma Protestante, los griegos, ellos también deciden hacer su propio canon. Y me refiero a los griegos ortodoxos. Y ellos hicieron su propio canon. Cuando ellos definen de manera oficial, recuerden, estamos hablando después de la Reforma. Estamos hablando en los 1600. Estamos hablando de hace menos de 400 años. Cuando ellos hacen eso, el apéndice del que les estoy hablando, que siempre era parte de la Septuaginta, ellos lo incluyen como parte de la colección de libros sagrados inspirados desde el punto de vista griego ortodoxo. Y esa es la razón por la cual la Biblia ortodoxa, como bien lo está señalando Juan Pablo Gómez, tiene más libros incluso que la Biblia católica, porque ellos el apéndice lo reconocieron como inspirado, como libros eclesiásticos, o sea que pueden ser leídos en el contexto de la iglesia. Y es por eso que tiene más libros. Ahora, si tú preguntas, ¿pero por qué lo hicieron? Si esos libros nunca se habían considerado como inspirados. Pues esa es una buena pregunta. Porque antes de la Reforma, antes del Concilio de Trento, ya estaba bien definido el canon de la Biblia. O sea, no era un tema abierto, no era un tema sujeto a la controversia, a la discusión. Era un tema cerrado. Entonces, bueno, ellos deciden en los 1600 hacer su propio canon y esa es la razón. Porque el apéndice de los libros que pertenecían a la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, ellos dijeron, este apéndice, estos libros, este grupo de libros que tenemos aquí, también deben ser considerados como libros inspirados que formen parte del canon, y esa es la razón, a grandes rasgos, ¿no? Gaudens pregunta cómo refutar el argumento protestante de que el historiador judío Flavio Josefo afirmó que en el Antiguo Testamento solo debe haber 39 libros. Voy a repetir la pregunta. Gaudens pregunta, ¿cómo podemos refutar el argumento protestante de que el historiador judío Flavio Josefo, que fue del siglo I,
fue un poco después del tiempo de nuestro Señor. Este historiador judío, Flavio Josefo, eh, dijo que los libros que deben pertenecer al Antiguo Testamento es, ah, son 39 como lo tienen en las Biblias protestantes. Bueno, aquí hay que señalar un par de cosas. Flavio Josefo, número uno, él no es cristiano. O sea, ya de entrada, él no es cristiano, de hecho, él estaba asociado con los fariseos, lo cual quiere decir que él, así de entrada, rechaza los 27 libros de la Nueva Alianza. Flavio Josefo, el historiador judío, Flavio Josefo, asociado con los fariseos en el siglo I, es importante porque él no solamente habla de temas controversiales con respecto a la iglesia, sino que él habla de otros temas desde el punto de vista judío, o sea, históricos, que nos dan una idea más amplia sobre lo que era el judaísmo, incluso después de la destrucción del templo, que como saben la destrucción del templo judío, que fue profetizada de hecho por nuestro Señor Jesucristo, ocurre en el año 70. Y Flavio Josefo escribe y da detalles sobre la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén y todo esto. Pero una de las cosas que él menciona, él no da detalles. Número uno, él no da detalles de cuáles son los libros que pertenecen al Antiguo Testamento. Bueno, ya señalé. Número uno, él rechaza los 27 libros del Nuevo Testamento. Rechaza que Jesús sea el Mesías. Y él obviamente rechaza la autoridad de la iglesia. Y como ya lo mencioné, Flavio Josefo estaba asociado con los fariseos. Ahora, segunda cosa que quiero decir. Flavio Josefo no habla de 39 libros en el sentido estricto. Él habla de 22 libros. ¿Ok? Algunos han querido decir sí, pero tienes que entender la división judía es distinta a la división cristiana del Antiguo Testamento. La división cristiana del Antiguo Testamento, por así decirlo, son, al menos del punto de vista protestante, repito, la división cristiana protestante del Antiguo Testamento señala 39 libros, pero los judíos dividen diferente. Varios de los libros del Antiguo Testamento los juntan, por ejemplo, los libros de los reyes, primero y segundo libro de los reyes, primero y segundo libro de Samuel, y así, los juntan en un solo tomo. Y al último los judíos terminan, al menos tradicionalmente, terminaban con 24 libros. Lo interesante es que Flavio Josefo no habla, ni siquiera habla de 24 libros, que ese era el número tradicional del judaísmo de la antigüedad. Eran 24. Flavio Josefo habla de 22 libros, pero él no nos detalla cuáles son esos 22 libros. Ahora, había un grupo radical, muy celoso de las costumbres judías, que este grupo tenía una característica. Este grupo tenía la característica de que todo lo que no era judío propiamente hablando no debía ser aceptado. Eran muy celosos de sus tradiciones, de su raza, por así decirlo, y de su lengua, el hebreo. Y la Septuaginta era una traducción griega, ¿ok? Y ellos veían con sospecha esta colección, esta traducción. Y ellos rechazaban incluso varios de los libros que pertenecían a la Septuaginta, a la traducción griega, que era una traducción que la usaban los judíos, para los judíos que ya hablaban griego. Y este grupo era muy radical. Entonces, Josefo pertenecía a este grupo, que está asociado con los fariseos, y de ahí viene el movimiento que se conocería como el rabinismo, en otras palabras, el judaísmo rabínico, que después le daría forma a ciertos escritos judíos que ahora conocemos como la Mishnah, como el Talmud. Tal vez has escuchado esos libros, el Talmud, la Mishnah, la Tosefta, entre otros.
¿ok? Pero bueno, no me quiero enredar demasiado. Entonces, estos grupos así eran muy cerrados, se cerraban a lo gentil, a lo griego, a lo helénico, a lo pagano, por así decirlo, y ellos tenían una, una, una selección más reducida que la que tenían los judíos de habla griega. Ahora, algunos quieren dar a entender que esos judíos tenían exactamente el mismo Antiguo Testamento que ahora tienen los protestantes, pero no hay pruebas para eso. De hecho, varios de los libros que aparecen en el Antiguo Testamento protestante, estos judíos no los aceptaban, como el libro de Esther, como el libro del Eclesiastés, como el libro del Cantar de los Cantares, por mencionar algunos. Decían que no eran inspirados, decían que no eran libros sagrados. En otras palabras, no los aceptaban como parte de su Biblia. Pero los protestantes de nuestros tiempos sí los tienen. En otras palabras, si tú pones a un protestante y a un judío radical, del tipo del grupo de los fariseos, de donde o de los rabinos de los primeros siglos, los vas a meter en conflicto, porque el protestante acepta Esther, acepta Cantar de los Cantares, acepta Eclesiastés, mientras que muchos de estos grupos radicales que le dieron forma al judaísmo rabínico, de donde viene el Talmud, la Mishnah, no aceptaban estos libros. Entre ellos mismos estaban en desacuerdo, y para ser así lo más transparente que se pueda, unos sí los aceptaban, otros no los aceptaban, y en la misma Mishnah, que es un documento judío, están registrados los debates que tenían. Y dicho sea de paso, ellos, este grupo, aceptaban el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría aparece en nuestro Antiguo Testamento católico, pero en el Antiguo Testamento protestante no aparece el libro de la sabiduría. Entonces, quieren usar a este grupo de rabinos para sus teorías, para ciertas cosas, para ciertos libros. Pero ya cuando se trata de otros libros, que no los tienen los protestantes, pero que sí están en la Biblia católica, ya no usan el argumento de los rabinos, ya no usan el argumento de estos judíos de los primeros siglos. Entonces ahí vemos una inconsistencia. Ahora, nosotros como católicos no usamos esos argumentos, no andamos tratando de armar una teoría. Nosotros tenemos la iglesia. Cuando Cristo asciende a los cielos, no nos dejó solos, nos dejó una iglesia. ¿Recuerdan Mateo 28, versos del 17 en adelante? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo no nos dejó solos. Cristo nos dejó a sus apóstoles, y después de que mueren los apóstoles están los sucesores, que son los obispos. Son los supervisores. La palabra obispo viene de episcopo. Episcopo significa supervisor. ¿Ok? Y esos son los sucesores de los apóstoles que siguen supervisando, siguen cuidando y un día le van a dar cuentas a Dios. ¿Ok? Y nosotros nos basamos en lo que nuestros obispos nos enseñan, en lo que la iglesia ha enseñado a través de las edades, a través de los siglos. Y la iglesia nos enseña que si bien ha habido controversia, si bien ha habido confusión, pero la iglesia siempre nos ha llevado adelante. Y una de las maneras en que la iglesia nos ha llevado adelante, nos ha señalado el camino, es diciéndonos, estos son los libros que debemos considerar como sagrados. Estos son los libros que deben formar parte de nuestra Biblia. Cuando se está fuera de la iglesia, no se tiene esta autoridad, no se tiene esta guía. Entonces hay que echar mano de alguna teoría, hay que reconstruir, hay que agarrar de acá, hay que agarrar de allá y allá. Mira, aquel católico llegó a tener dudas, hay que usar el argumento de ese católico. Vamos a usar acá este grupo de judíos rabínicos. Vamos a usar mira, este cardenal también escribió una carta a su primo donde le dijo que tenía dudas sobre el libro de Macabeos. Vamos a usar lo que dijo ese cardenal. Entonces agarran un rebelde de aquí y otro rebelde de allá. O no rebelde, sino una de dos. O gente que no es cristiana, o gente que sí es cristiana, que incluso pertenecen a la Iglesia Católica, pero que pues tienen sus ideas y que no se quieren conformar a lo que la Iglesia enseña.
Entonces, así no es como funciona. Ese no es el diseño de Cristo. Esa no es la manera en que Cristo nos enseñó. En Efesios capítulo 4, el verso 11, se nos dice cuál es la manera de Cristo. La manera de Cristo es que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de que nos perfeccionen para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura de un varón perfecto, para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina de un lado para otro, ya que él dijo esto, ya que él dijo aquello, y arrastrados como hojas que se lleva el viento para todas partes, sacudidos para todas partes. Tenemos el magisterio. Magisterio significa maestros. Tenemos a los maestros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificarnos para que seamos perfeccionados, para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se fijan? Entonces Cristo nos dejó la iglesia. Entonces, así a muy grandes rasgos, Hans Ronin Castro, los protestantes, ¿de dónde exactamente toman su canon? ¿Ustedes sabían que las reliquias de San Clemente Romano están acá en Chile? Cerca de mi ciudad, en Linares, Chile. No sabía y wow, qué interesante. Para los que no saben, San Clemente Romano, él fue un discípulo de los apóstoles. No recuerdo si fue discípulo o discípulo de un discípulo de los apóstoles, no recuerdo, pero es un varón apostólico. Y nos está informando Hans Ronin que sus reliquias está en Linares, en la nación de Chile. Y bueno, nos pregunta Hans Ronin que los protestantes de dónde exactamente toman su canon. Bueno, pues el Nuevo Testamento lo tomaron de la Iglesia Católica y el Antiguo Testamento lo tomaron del judaísmo rabínico, porque recuerden que hay diferentes tipos de judaísmo. El más famoso, el que vemos en las películas y en las imágenes en los medios de comunicación, ese es el judaísmo rabínico, es el más popular, el más numeroso. Pero no es la única forma de judaísmo, hay otras formas de judaísmo. Y dicho sea de paso, hablando del canon, hay judíos que hasta la fecha utilizan la Septuaginta. Hay judíos que sí aceptan los libros que aparecen en el Antiguo Testamento católico. Y es que en la realidad, en la cristiandad, en el mundo cristiano, por así decirlo, nunca hemos utilizado una Biblia de 39 libros. Eso es una novedad. No he hablado del Nuevo Testamento. Si se fijan, me he enfocado mucho en el Antiguo Testamento. Pero muchos le hacen caso a Lutero también igual. O sea, miren, es como lo que les dije al principio. Algunos aceptan la autoridad de la iglesia para unas cosas, pero para otras no. Lo mismo con Lutero. Algunos aceptan la autoridad de Lutero para el Antiguo Testamento, pero para el Nuevo Testamento ya no aceptan a Lutero, al contrario, están aceptando a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Lutero rechazó la inspiración divina, rechazó la inspiración de 4 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos 4 libros del Nuevo? Ya no es el Antiguo, ahora es el Nuevo. ¿Cuáles son esos 4 libros del Nuevo Testamento que Lutero rechaza? Hebreos, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, obviamente la más famosa. La carta a los Hebreos, la carta de Santiago, rechazó el Apocalipsis y rechazó, si mi memoria no me falla, Judas. Repito, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Estas 4 cartas o libros, perdón, los rechaza. Y él se encargó de poner en los prefacios de su traducción, es decir, antes de que puso su traducción, pero en la parte de arriba, a manera de encabezado, puso una leyenda, un pequeño párrafo, un prefacio, donde él dice: esta carta de Santiago la he traducido, pero no la reconozco como parte de mi canon. Así dijo él, mi canon. No la reconozco como parte de mi canon, y la criticó. Dijo que la carta de Santiago no tenía casi nada de evangelio y que quería tirar a Jimmy, así dijo, a Jimmy. Refiriéndose, en inglés es James.
En inglés Santiago le llaman James y le llama Jimmy, o sea, a Santiaguito. Dijo, yo quisiera aventar a Santiaguito al fuego. Así lo dijo Martín Lutero. Eso se lo puedes preguntar a un protestante que conozca bien y te va a decir, sí, cierto, sí, sí lo dijo. Ahora, la manera como se defienden es, no, pero yo no sigo a Lutero. O sea, es interesante. Para unas cosas sí siguen a Lutero, pero para otras no siguen a Lutero. Yo una vez hice la pregunta, porque alguien me dijo, no, pues tienes que discernir, algunas cosas se equivocó, algunas cosas no se equivocó. Y yo hice la pregunta, ¿y tú cómo sabes en cuáles cosas sí se equivocó y en cuáles cosas no se equivocó? ¿Cómo disiernes, cómo distingues, cómo discriminas, cómo separas los errores de Lutero de la verdad de Lutero, por así decirlo? No tiene sentido. Al final del día es un juicio personal, es algo subjetivo, es algo que cada quien decide. Pero bueno. Siguiente, Roberto Corporan. Buenas noches, hermano José. Quiero saber si la Biblia del Oso tiene los 73 libros. Sí, la Biblia original, para los que no saben qué es la Biblia del Oso. La Biblia del Oso se refiere a lo que hoy conocemos como Reina Valera. No es idéntica, pero es de donde viene la Reina Valera del 60. La Biblia del Oso no es en la realidad Reina Valera, nada más es Reina. Para los que no saben, Reina y Valera son dos personas distintas. Es Casiodoro de Reina, perdón, y Cipriano de Valera. Repito, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos eran, como todo buen protestante original, hablo de los protestantes originales, como buenos protestantes, pues eran católicos, católicos que abandonan la iglesia por seguir las enseñanzas de Martín Lutero. Ellos eran unos monjes del monasterio de San Isidoro en España, y ellos comenzaron a ser influenciados por las ideas de Martín Lutero y comienzan a apartarse de la fe católica, pero cuando Casiodoro de Reina hace una traducción de la Biblia al castellano, él incluye los libros que tenemos en el Antiguo Testamento católico. Él no tenía esta idea moderna de que solo 39. Si tú le dices a Casiodoro de Reina, el que hizo la traducción que se conoce como la Biblia del Oso, para los que no saben se le llama la Biblia del Oso porque en la portada tenía un oso, un dibujo de un oso alcanzando, así parado en un árbol, queriendo agarrar un panal de miel, si no me equivoco. Un oso en un árbol queriendo alcanzar un panal de miel. Creo que el panal de miel representa la dulzura de la palabra de Dios, simbolizando, ¿no?, el cristiano echando mano de la palabra de Dios. Bueno, entonces, pero él no tenía una idea de un Antiguo Testamento con 39 libros. Para ser 100% justo, no recuerdo, hermano Roberto, no recuerdo si Casiodoro incluyó el apéndice, porque recuerden que el Antiguo Testamento siempre se traducía al Antiguo Testamento, y también casi en todas las traducciones también se traducía el apéndice famoso del que les estaba hablando, que eran libros que de hecho todavía los teólogos, la gente que se dedica al estudio, ellos los tienen y los leen. O sea, no son libros malos. Este apéndice no son libros malos. De hecho, son libros buenos, que sería bueno que, número uno, pues ya tenemos suficiente en la Biblia, ¿no? Pero, número dos, si estás bien metido en el estudio, no hay nada de malo con que los leas y puedas entender, pero siempre con la cautela, ¿no?, de que no son libros que pertenecen al canon. Pero bueno, no recuerdo si Casiodoro de Reina incluye el apéndice, pero de lo que sí me acuerdo y estoy 100% seguro es que Casiodoro de Reina, este ex monje católico que traduce la Biblia al castellano, sí incluyó los libros deuterocanónicos, sí los incluyó. En la Reina Valera 1960 no están incluidos. De hecho, es algo que no le dicen a las personas. La mayoría, el protestante promedio, el protestante de a pie, como diríamos, común y corriente, pues, si tú le dices, oye, ¿sí sabías que la verdadera Reina Valera, por así decirlo, aunque ya sabemos que Valera todavía no estaba, solamente era reina, sí sabes que la verdadera Reina Valera
tenía los libros que tú rechazas, tenía los libros deuterocanónicos, tenía los libros que la Biblia católica tiene. La mayoría no saben, porque no les dicen. Lo que ellos usan es una revisión de hace 50 años, o bueno, no, 60, de hace 60 años. Esa es la famosa Reina Valera 1960. Y si alguien dice, no, yo no uso la Reina Valera, pues no importa, es lo mismo, porque siguen la misma filosofía. La Biblia de las Américas, que es una, no me refiero a la Biblia de América, es diferente, es católica. Hay otra que se llama la Biblia de las Américas, es una traducción también protestante. Todas siguen la misma filosofía, tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Eso es algo muy nuevo, es algo muy reciente. Ok. Melissa Castañeda, hermano José, tengo una pregunta. Gracias a la Biblia King James, para los que no saben, la King James es la Biblia en inglés, es la del Rey Jaime, la Biblia del Rey Jaime, algunos así la llaman, o del Rey Santiago, según como quieras traducir. La King James en inglés es una Biblia protestante en inglés. Dice, gracias a esta Biblia, en realidad, dice, ¿es en realidad confiable? Me pregunta que si la King James es confiable. Yo le quiero predicar a mis hijos con la Biblia en inglés. Y tengo esa Biblia, no sé si la podría usar. Miren, todas las Biblias, tú puedes agarrar la Biblia y puedes predicar, o sea, ahí está la palabra de Dios. Pero si la pregunta es, ¿está completa? La respuesta es no. La Biblia esta de la que está hablando esta hermana, Melissa Castañeda, la King James en inglés, protestante, originalmente tenía los libros deuterocanónicos, pero ya se los quitaron. Las sociedades británicas, en el año 1825, tomaron la decisión de ya no incluir los libros deuterocanónicos. Por eso es que estas Biblias están incompletas. Sí los tenían al principio, pero ya no los tienen. Ahora, yo no puedo decir que la Biblia King James o la Biblia Reina Valera o alguna otra Biblia protestante, no les voy a decir miren hermanos, tenemos que tener cuidado porque estamos hablando del canon y yo les estoy tratando de decir hasta lo mejor de mi capacidad todo lo que yo sé sobre el canon de la Biblia. Pero tampoco puedo ir al otro extremo y decirles que las Biblias protestantes son del diablo porque la iglesia no nos enseña eso. Ahora tú dirás, entonces, ¿por qué la iglesia quemaba las Biblias de los herejes? Bueno, es diferente. La iglesia quema no porque es del diablo. La iglesia llegó a quemar Biblias o quema Biblias no porque son del diablo. No, porque cuando la iglesia se deshace de algo sagrado, la iglesia no va y lo pone en un bote de basura. No, la iglesia quema cuando la iglesia se quiere deshacer de algo que es sagrado. En este caso, en el caso de las traducciones protestantes, es algo sagrado porque es Biblia, pero son traducciones que contienen error. Y para la iglesia, el error teológico sí es algo grave, porque el error teológico no solamente es algo que allá los teólogos, ahí ellos que se hagan bolas, no. El error teológico va a afectar tu vida espiritual. El error teológico puede poner en peligro incluso tu alma. El error teológico te puede desviar de la verdad. Esa es la razón por la cual para la Iglesia Católica es importante. Bueno, cuando la Iglesia se quería deshacer de estas malas traducciones y quemaba Biblias, era porque esa es la manera de deshacerse de cosas sagradas. La Iglesia no va a agarrar una Biblia o una imagen una imagen que se quebró. No la va a agarrar y la va a aventar al bote de la basura. Está prohibido. La Iglesia tiene sus maneras de deshacerse de cosas sagradas. Ok, volviendo, solamente para los que tienen en mente, porque les estoy diciendo esto, y están diciendo, entonces, ¿por qué la iglesia quemaba Biblias? Son cosas diferentes, pero bueno. La iglesia no nos dice que las Biblias protestantes son libros del diablo o cosas así, no, es palabra de Dios, incompleta, sí, con traducciones que no le hacen justicia a ciertos textos o algunas incluso traducciones anticatólicas, sí, todo eso es cierto. Sin embargo, la Biblia reconoce que los escritos son los escritos que pertenecen a nuestra Biblia. No es así como que ellos no están inventando un libro distinto, están tomando el libro de la iglesia y lo están traduciendo con sus detalles y sus errores
pero la iglesia no nos dice que es un libro del diablo. Ahora, que el error es promovido por el diablo, es cierto. Que el error y el engaño está promovido por el diablo y sus espíritus inmundos, eso es cierto. Pero hay que tener cuidado. La iglesia siempre nos ha enseñado, y la iglesia no te va a decir que una traducción protestante es algo demoníaco y que no lo debes de leer. De hecho, para ser totalmente transparente, los teólogos a la hora de estar estudiando un tema, precisamente si es un tema de controversia, algo que los protestantes rechazan, ellos consultan la traducción, a ver qué es lo que dice la traducción, por qué rechazan lo que rechazan, cómo traducen primero a los tesalonicenses 2:15, por qué los protestantes no les gusta hablar de tradición. Si primero a los tesalonicenses 2:15, ahí claramente se habla de la palabra de Dios como tradición. Ah, mira, no dice tradición. Le cambiaron, le pusieron doctrina. Ah, pues con razón ellos nunca escuchan tradición, porque tienen una mala traducción y así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, respondiendo a la hermana que si puede usar la King James para predicarle a sus hijos, yo le recomendaría que mejor se consiga una Biblia en inglés católica. Si le gusta el inglés así tradicional, porque la King James es en un inglés clásico, un inglés antiguo, está la Douay Rheims. Nomás póngale en inglés en Google, vaya a Google y póngale Catholic Bible Traditional. Biblia católica tradicional, y le va a aparecer Douay Rheims, que es una Biblia hermosa, católica, aprobada por la iglesia, con un inglés clásico y tradicional. Ahora, si no le importa lo clásico, pues agarra una Biblia católica aprobada por la iglesia en inglés. Eso es lo que yo le recomiendo. ¿Ok? Después, Jessica Di Benedetto. ¿Cómo se llama el bautista que le puso los 27 libros al Nuevo Testamento? Dice la hermana Jessica Di Benedetto que cómo se llama el bautista que le puso los 27 libros al Nuevo Testamento. No, pues no. Es una buena pregunta, pero no existe, ¿no? Obviamente, no, me imagino que la pregunta es a manera de broma, ¿no? No, pues no, los bautistas ni siquiera existían, ¿no? Al menos que esté malentendiendo la pregunta de la hermana Jessica. Dice, ¿cómo se llama el bautista que le puso los 27 libros al Nuevo Testamento? ¿Me dicen el nombre? No, sí, eso obviamente no es un comentario de broma, ¿no? No, pues buena pregunta, hermana. No existe. No existe el bautista o el protestante porque no, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que nos entregó la Biblia. No solamente la Iglesia la escribió. Muchos no les gusta escuchar esto cuando les digo que la Iglesia escribió la Biblia. Pero si te pones a pensar, ¿quién la escribió? Ni modo que me vas a decir que los musulmanes la escribieron. ¿Quién la escribió? No me vas a decir que los fariseos escribieron la Biblia. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios. Antes de Jesús, por los profetas, por Moisés. Y después de Jesús, por los apóstoles, por los cristianos. Pero así, hablando ya en términos generales, es la iglesia la que nos ha entregado la Biblia. Algunos me han querido decir, no, pero el Antiguo Testamento fueron los judíos. Claro, pues la iglesia no existía todavía en el sentido estricto, aunque en cierto sentido, iglesia siempre ha habido. Iglesia significa asamblea, es la comunidad, es el pueblo de Dios. Y pregunto yo, ¿en qué parte de la historia o en qué momento de la historia no ha existido la comunidad, el pueblo de Dios? Siempre. Propiamente hablando es cierto, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, aún no estaba la iglesia en el sentido estricto, propiamente hablando. Pero es el pueblo de Dios quien escribió la Biblia, y es el pueblo de Dios el que nos entregó la Biblia. Y ya propiamente hablando, ya después de Cristo, el cumplimiento de todas las cosas, fue la iglesia la que nos entregó la Biblia, la que nos dijo, de aquí, estos son los libros, nadie tiene derecho a cambiarlo, nadie tiene derecho a quitarle, nadie tiene derecho a ponerle, a aumentarle, a agregarle. Entonces, así es como funciona, ¿no? Le doy gracias a la hermana Mercedes Taveras. Gracias, hermana, por su generosidad. Gracias por su donación. Dios le bendiga, hermana. Y bueno, a todos, ¿no? La verdad casi ni he volteado el chat, pero ahorita alcancé a voltear y
Me di cuenta que la hermana Mercedes Taveras, pues le damos gracias. Y a todos ustedes, hermanos, a todos ustedes. No sé si alguien más lo hizo o no, pero es que no estaba prestando 100% atención acá. A ver, voy a ver si en el chat alguien tiene alguna pregunta. Voy a ver si en el chat alguien tiene una pregunta. El otro día alguien me quiso regañar, hermanos, porque decía que no contestó sus preguntas. Es que, pues, hermanos, no puedo estar hablando de un tema y viendo el chat. Yo el chat ni lo veo. La razón que tengo las preguntas estas es porque, pues, gracias a Dios por la amabilidad de mi esposa, que ella se ha ofrecido para agarrar las preguntas, ¿no? Y ella trata de agarrar todas las preguntas. Pero yo personalmente no estoy en el chat. Ahorita sí, ¿no? Ahora que si tienes una pregunta, pues ahorita sí estoy viendo el chat. Am, estoy viendo, estoy viendo si alguien tiene una pregunta. Si ya la pusiste, vuélvela a poner porque no la, no la vi, ¿no? Hasta ahorita estoy prestando atención. Ezequiel, a ver, de hecho, ¿sabes qué? Me brinqué la pregunta de Ezequiel. Sí, no sé por qué me brinqué. Ezequiel pregunta, ¿el canon hebreo no los incluyó? Se refiere a los deuterocanónicos. El canon hebreo no incluyó los deuterocanónicos. La Iglesia de Roma los agregó. Los 39 libros en la Reina Valera del Antiguo Testamento están bien en el Antiguo Testamento. La Iglesia no es la autora del Antiguo Testamento. Bueno, si te refieres a la Iglesia después de Cristo, pues la respuesta es no, obviamente no existía, ¿no? Pero la Iglesia es... algunos aquí no entienden y voy a tratar de ser lo más claro, ¿no? No solo para Ezequiel, sino para el que pueda tener esta duda. El canon, la lista, la colección oficial de la Biblia es algo que le tocó a la iglesia del Nuevo Testamento, al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, le tocó a la iglesia definirlo, no le tocó a Moisés, no le tocó a Isaías, no le tocó al rey David o al rey Salomón, a ellos no les tocó definir el canon, por obvias razones. Porque todavía en tiempo de David, en tiempo de Moisés, en tiempo de los profetas, todavía faltaban otros libros de que se escribieran otros libros. Le tocó a la iglesia ya en tiempos de Cristo, en tiempos después de Cristo incluso, le tocó darnos una definición oficial. Esa fue la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto al querer decir que fue, por ejemplo, él aquí dice que la iglesia no es la autora, sino que son o sea, prácticamente da a entender que son los judíos. Pero, ¿de qué estás hablando, hermano? Si los judíos del Antiguo Testamento, ellos no tenían la Biblia completa. Recuerda, la Biblia completa solamente la tenemos como 100 años después de Cristo. Entonces, la pregunta es, 100 años después de Cristo, ¿quiénes son los que tienen la autoridad para definir la doctrina? La respuesta es bien sencilla. La respuesta es la iglesia, no los judíos, no los rabinos, no un movimiento de personas que rechazaron a Jesús. No, es la iglesia. No es Moisés, porque obviamente, él vivió mucho tiempo antes de que se terminara de escribir la Biblia. Fue la iglesia. Entonces, este argumento no se sostiene. Yo nunca dije que fue Pablo quien escribió el Pentateuco. Yo nunca dije que fue San Pedro quien escribió los Salmos. Eso no estoy diciendo. Cuando digo que la iglesia nos dio la Biblia, me estoy refiriendo a la Biblia en su manera completa. La Biblia como libro, la Biblia como colección, la Biblia como la tenemos aquí, como producto final. La iglesia nos dio la entrega final de la colección sagrada de libros. No fue Moisés, no fue David, no fueron los profetas, por obvias razones, porque ellos vivieron siglos y siglos antes de que se terminara de completar la Biblia. Le tocó a la iglesia no solo terminar de escribir la Biblia, sino también le tocó a la iglesia definir de manera oficial
el canon de la Biblia. Esa es la verdad. Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Dice aquí de nuevo Ezequiel, los judíos cerraron el canon del Antiguo Testamento 2 años antes de Cristo. Eso no es verdad. Y la razón que no es verdad es porque en la Mishnah, a ver hermano, yo veo que a ti te gusta hablar mucho de los judíos y no sé si eres judío o no eres judío, pero a ver, Ezequiel, nada más para que veas que no tiene sustento lo que dices. Con respeto, pero te lo voy a decir. Tú dices que los judíos. Mira, ¿tú sabes lo que es la Mishnah? No sé si sepas qué es la Mishnah o no. La Mishnah es un documento de los judíos más ultraconservadores. En la Mishnah se quedó un registro de debates que tenían los judíos sobre el libro de Eclesiastés, sobre el libro de los Cantares, sobre el libro incluso de Ezequiel, sobre el libro de Esther. Algunos decían que era sagrado y otros decían que no era sagrado. Entonces, la Mishnah es de aproximadamente el año 200 después de Cristo. Presten atención. La Mishnah es de aproximadamente el año 200, a finales, casi llegando al 200, algunos lo ponen en el 200 después de Cristo. Todavía estaban peleando entre judíos ultraconservadores sobre Eclesiastés, sobre el Cantar de los Cantares, sobre Esther, sobre el libro de Ezequiel y el Talmud. No nomás la Mishnah, que es del 200, el Talmud babilónico, que es de aproximadamente los 400, a principios de los 400. El Talmud babilónico, 400 años después de Cristo, ahí en el Talmud babilónico, al libro de sabiduría que los protestantes no aceptan, se le llama Sagrada Escritura. Al libro de sabiduría que los protestantes no aceptan, en el Talmud judío, que fue escrito por los judíos más conservadores, se le llama a este libro de sabiduría Sagrada Escritura. Entonces, yo no sé de dónde saca Ezequiel que 2 años antes de Cristo ya habían cerrado el canon. Número uno, no lo pueden cerrar, porque para cerrarlo necesitas los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, tienes que entender, es que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es un canon y el Nuevo Testamento es otro canon. La respuesta es no, es un solo canon, es una sola colección, es un solo libro, es una sola Biblia, es el libro sagrado de Dios. No puedes decir como una vez alguien me quiso decir, no, es que los judíos, a ellos les toca definir el canon del Antiguo Testamento, pero a nosotros los cristianos, a nosotros nos toca el Nuevo Testamento. ¿Y quién te dijo eso? Eso no es verdad. Eso no es algo que se enseña en la Biblia, no es algo que Cristo enseñó. La autoridad le fue dada a Cristo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad Cristo la dio a su iglesia para definir la verdad, para enseñar la verdad, para predicar la verdad. Por eso dice primera a Timoteo 3:15 que la iglesia, no el judaísmo, no los rabinos, no los judíos mesiánicos. La iglesia es el fundamento de la verdad, es columna y baluarte, en otras traducciones, fundamento y pilar de la verdad. La iglesia, no el judaísmo rabínico, no el Talmud, no lo que dijo aquel judío ultraconservador. La iglesia que es el verdadero Israel, que es el Israel de Dios. Nadie era más judío que los judíos que se convertían al Señor. Esos son los verdaderos israelitas. Y tú dices, ¿y cómo sabes? Hay que leer la Biblia. Gálatas 3:16. Dice que las promesas hechas a Abraham son para Cristo y para los que están en Cristo. No para una raza en particular. Es para los que están en Cristo, el verdadero. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el siervo de Dios. Cristo es el cumplimiento de todo. Y los que se unen a Cristo son herederos de todas estas promesas. Por ejemplo, miren, aquí hay uno que se llama En busca de los israelitas. Él también habla que los israelitas, dice que los israelitas son hispanos. Él dice que los israelitas se vinieron para acá y que son hispanos. Este señor de En busca de los israelitas, si tú lo pones a él al lado de Ezequiel, que también habla mucho de judíos, entre ellos dos no están de acuerdo.
Los dos hablan de judíos y de israelitas, pero los dos no están de acuerdo. Entonces, este señor, que no sé su nombre, digo señor porque no sé su nombre, nomás dice en busca de los israelitas. En busca de los israelitas, él cree que él tiene la razón y él está 100% seguro. Y nuestro amigo Ezequiel también él cree que tiene 100% la razón. Entonces, ¿a cuál de los dos les vamos a creer? Los dos tienen diferentes versiones de los israelitas y los judíos. Pues, ¿cuál de los dos es? Entonces, dice aquí Ezequiel que tienes que leer historia judía. Pues no, si lo que quieres es la verdad de Cristo, lo que necesitas es leer los escritos de la Nueva Alianza y necesitas creerle a la iglesia que Cristo dejó. Ahora, si tú dices que la iglesia que Cristo dejó no existe, pues entonces estás en problemas, porque ¿a quién le vas a creer? ¿Te vas a creer a ti mismo, a tu propia interpretación? ¿O le vas a creer ¿a quién? A los de Capilla Calvario, a los pentecostales, a los de los apóstoles nuevos que andan ahí haciendo nuevas sectas. ¿Les vas a creer a los anglicanos, a los luteranos, a los congregacionalistas? ¿A quién le vas a creer? ¿A los menonitas? Perdón que sea crudo, pero debo decir la verdad como es. O sea, como se dice, ¿no? Tal vez puede que te enojes conmigo, pero prefiero que te enojes conmigo por decirte la verdad a solamente hablarte pura dulzura y puras mentiras. No, te voy a decir la verdad con respeto, con caridad, pero te la voy a decir. Y la razón por la que estoy respondiéndote a ti de manera directa es porque pues veo que siempre estás en el chat y siempre estás haciendo los mismos comentarios que los judíos y que los judíos. Entonces mi pregunta es, ¿eres cristiano o perteneces al judaísmo rabínico? Porque entonces, ¿cuál es tu autoridad, no? Bueno, dice Ezequiel que él es un bautista, pero que él dijo que el Antiguo Testamento fue cerrado 200 años antes de Cristo. Eso no es verdad. Porque 200, fíjense, Ezequiel dice que 200 años antes del nacimiento de Jesús ya estaba cerrado el Antiguo Testamento, según él. Eso es su interpretación. Pero los judíos, 200 años después de Cristo, en la Mishnah, a lo mejor no saben ni qué es la Mishnah. En la Mishnah están peleándose por el libro de Cantar de los Cantares, se están peleando por el libro de Esther, se están peleando por el libro de Ezequiel, 200 años después de Cristo, en la Mishnah. Y él nos está diciendo lo contrario. Él nos está diciendo que 200 años antes de Cristo ya estaba cerrado el canon. ¿Según quién? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es la editorial? No sabe porque nada más está haciendo afirmaciones. Ok. Bueno, y luego lo otro que dije, en el Talmud, que se escribe 400 años después de Cristo, se acepta el libro de sabiduría como palabra de Dios. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A los judíos ultraortodoxos que escribieron el Talmud y que le llaman al libro de sabiduría, le llaman palabra de Dios? ¿O le voy a creer a alguien que está en un chat aquí en el año 2020 diciendo que el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado 200 años antes de Cristo? Como que algo no está bien, ¿no? Entonces, hay que usar un poco ahí la razón. Dice, dialogando, dice, israelitas deben leer Hechos 13:46. No, sí, hay muchos pasajes que, por ejemplo, San Pablo dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón por el Espíritu de Dios. Es algo que está, esa es la revelación, ese es el cumplimiento. Entonces, es cierto lo que dice aquí este hermano, hay que leer la Sagrada Escritura. ¿Cuánto llevamos? Ya casi llegamos a una hora y media. No me quiero alargar demasiado porque si no ya nadie va a querer ver este video. Luego se asustan cuando ven los videos muy largos. Antes de despedirnos voy a saludar a ver quién está ahí en el chat. Olague, Dios te bendiga. Nando, Dios te bendiga. Emanuel Bravo, Dios te bendiga. Juan Luna, María B, Dios te bendiga. A ver si nos pueden decir desde dónde nos acompañan. Si pueden poner la ciudad y el país. La ciudad y el país desde dónde nos acompañan.
Vamos a ver, para saludarles a todos ustedes. Hermana Mercedes, sé que la hermana Mercedes está en Nueva York. Dios te bendiga, hermana Mercedes. Hermana Juliana, sé que está en California. Dios te bendiga, hermana Juliana. Mis catolicismo también en Nueva York. Dios te bendiga. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver si quieren poner desde dónde nos acompañan para mandarles saludos. Marcos Martínez desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendiga, hermano Marcos. Lucio Guinés, Dios te bendiga. Griselda Cornelio. Lucio está en Alabama, Dios te bendiga. Estela Figueroa, saludos hasta Santa Ana, California. Dios te bendiga, hermana Estela. Isma García, desde Panamá. Santiago de Veraguas, Dios te bendiga. ¿Y quién más tenemos? Vicky Martínez, de Carolina del Norte. Familia Reyes, desde Wisconsin. Sebastián en Alabama, Eloy Barbosa en Kansas, Jessica Santiago desde Chicago en los Estados Unidos, Cruz Aranda, León, Guanajuato en México. Dios te bendiga, hermana Cruz. Tere Sánchez desde Toluca en México. Dios te bendiga. Jessica Di Benedetto, Rosario, Argentina. Dios te bendiga, hermana Jessica, dice la hermana Jessica, tomando mates. Yo me quiero conseguir uno de esos, no sé cómo le llaman, un tarrito, una de esas tazas especiales que tengo ganas de conseguir una de esas para tomar un mate. Una sola vez he probado el mate y sí me gustó. Me acuerdo que el mate argentino, son estas hierbas argentinas que ponen en un contenedor especial, una taza, no sé cómo le llaman, o creo que así se le llama, ¿no? El mate, ¿no? Te relaja. Me acuerdo que una sola vez lo probé y me gustó. Muy, muy relajante el mate. Eh, Aquí tenía yo mi café, pero ya se enfrió. Yo creo que ya no me lo voy a poder tomar. Pero bueno. Ah, Leonel Quintanilla o Leonel Quintanilla desde Virginia. Ah, Carmen Esparza desde Knoxville, en Tennessee. Yo he andado en Tennessee, muy bonito, un estado muy verde, muy, muy bonito, toda esa área de ahí en Tennessee. Ah, Perdón si no los veo a todos, Lupita González en New Lenox, en Illinois. Dios te bendiga, hermana. Guanajuato, ¿quién es de Guanajuato? ¿Alguien vivo? Nando Setter, desde Guanajuato. Dios te bendiga. Tengo familia en León, Guanajuato. Alba Trinidad, desde Alabama. Como que se están juntando los de Alabama, ya van varios de Alabama. Juan Luna, saludos desde Los Ángeles, en California. Dios te bendiga, Juan. Elvira Rodríguez, desde Houston, Texas. Dios te bendiga, Elvira. Kenia López, Guatemala. Dios te bendiga. Es Quenia, ¿verdad? Perdón, le cambié el nombre. Quenia. No, Kenia. Dios te bendiga. Bellanito, desde Florida. Dios te bendiga, hermana Bellanito. Jackie Ayala, desde Colorado. Dios te bendiga. Colorado es muy bonito. Ya me tocó visitar ahí en Denver. Muy bonito. Es caro, ¿no? Bueno, dicen que pues lo bonito es caro, ¿no? Pero sí, es algo caro por allá, pero es muy bonito, ¿no? Wow, pues todos ustedes, hermanos, la verdad, perdón por los que no alcanzo a ver, la verdad, sinceramente les pido una disculpa. Gabriel Aranda Tobar, desde Chile, Dios te bendiga, región de Valparaíso, Dios te bendiga, hermano Gabriel. Maggie Sánchez, dice, Maggie es de Puerto Rico y vivo en Nueva York. Dios te bendiga, hermana Maggie, una hermana boricua de Puerto Rico que vive en Nueva York. Dios te bendiga. Polo, saludos desde California. Dios te bendiga, Polo. Germán Vázquez, Atlanta, Georgia, si no me equivoco. Dios te bendiga. Claudio Mancilla, desde Chile, Puerto Montt. Te invito a Chile, hermano José, y a tu señora. Pues nos encantaría, la verdad, nos encantaría. Tal vez un día Dios nos lo permita. He visto imágenes, ¿no? De Chile y todo esto y se ve que es muy, muy bonito por allá. El fin del mundo, ¿no? Creo que le llaman el fin del mundo.
Tulio Magaña, desde Salt Lake. Eso es en el estado de Utah. Ahí está, ahí hay muchos mormones, ¿no? Hay que evangelizarlos. Con amor y con paciencia, ¿no? Pero sí hay que decirles, ¿verdad? Marimar, saludos desde Orange, California. Dios te bendiga, hermana. Ah, bueno, pues todos ustedes, hermanos, repito, a ver, Fátima Ortega, Michoacán, México, Alexis Mena, desde Quito, Ecuador, Dios te bendiga, Alexis, Dios te bendiga, un abrazo. Todos ustedes, hermanos, Lupita Rocha, desde Texas, Am, ah, Héctor González, desde Salt Lake City, Dios te bendiga. Ah, todos ustedes, les pido perdón a los que no alcancé a ver, de verdad. Me gusta saludarlos a todos. Dios los bendiga, cuídense mucho, pasen una bonita tarde, una bonita noche. Como siempre me despido animándoles a suscribirse al canal. Suscríbanse, los que no se han suscrito al canal, denle like a este video si les ha gustado. A lo mejor mis hermanos judíos no están contentos conmigo, ¿no? Ya les di una regañada a los hermanos israelitas judíos, pero pues los aprecio. En verdad los aprecio. Esa es la razón por la que tenemos este canal. Pero sí, investiguen lo que les dije. Eso de que el canon estaba cerrado 200 años. Pues ¿cómo va a estar cerrado si los judíos más ortodoxos, más conservadores, estaban todavía peleando por el canon 200 años después de Cristo? Algo no está bien ahí con su investigación. Hay que investigar más. Los apreciamos a todos, católicos y no católicos. Les mandamos un fuerte abrazo. Les deseamos lo mejor. Y les prometemos que trataremos de tenerlos en nuestras oraciones. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Dios los bendiga. Buenas noches, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego, hermanos.